La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. Buenos días, ¿cómo están? Soy Giselle Soré de Comunicaciones de BeOK y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Compliance Inteligente, Anticípate a los riesgos legales antes de que estos se conviertan en una crisis. Por supuesto que hemos organizado en BeOK para que las empresas de Chile, Perú, México, República Dominicana y otros países de la región, bien digo, conozcan la importancia de tomar decisiones y acciones orientadas a adelantarse a eventuales riesgos de incumplimiento, identificando herramientas claves para gestionar estos temas y avanzar en la sostenibilidad empresarial. Mientras se van conectando los asistentes a este encuentro, quiero contarles que BeOK es una empresa líder en la gestión digital, segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas, como les contaba, de toda Latinoamérica. Con sus herramientas de software as a service, ya mide y gestiona las variables sostenibles que cada industria determine, ya desde el cumplimiento normativo, ya hasta la huella de carbono, permitiéndoles así disminuir su footprint ambiental y cumplir la normatividad que les aplica para que puedan transitar este camino de manera más adecuada. En BeOK transformamos la sostenibilidad en una ventaja competitiva y tangible para las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Porque nuestra tecnología permite automatizar y optimizar los procesos claves de la gestión ambiental, reduciendo significativamente los tiempos operativos y los costos asociados al cumplimiento normativo y a los planes de descarbonización. Al centralizar la información, ¿ya? Y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, BeOK ayuda a las organizaciones a avanzar en manera eficiente hacia sus metas de sostenibilidad, posicionándose como líderes responsables en la industria. ¿Ya? Con BeOK las empresas no solo cumplen los estándares de la industria, sino que también se diferencian de aquellas que aún no priorizan la sostenibilidad, ¿ya? Y por supuesto les genera un valor agregado en lo económico, en lo ambiental y en lo reputacional. Antes de comenzar con nuestro webinar, a nombre de BeOK, quiero saludar y darles la más cordial bienvenida a la comunidad de empresarios, gerentes, profesionales y consultores de las áreas de sostenibilidad ambiental, salud y seguridad en el trabajo en Chile, Perú, Colombia, México y además países de Latinoamérica como República Dominicana, que hace poco está incorporado a nuestra cartera de clientes, ¿ya? Y con buenos resultados y que en sus diversas actividades apuestan por la sostenibilidad y el cuidado de sus colaboradores, ¿ya? Al igual que nosotros, por supuesto, en BeOK, para ayudarlas a avanzar en ello. Y como les comentaba, este webinar va a abordar cómo identificar riesgos legales antes de que se materialicen, cómo integrar el monitoreo normativo continuo y cómo transformar el cumplimiento de una herramienta de sostenibilidad y continuidad operacional mediante reducción de la probabilidad de sanciones y las multas, ¿ya? Anticipándose a contingencias legales antes de que impacten en su operación, ¿ya? Protección de la reputación corporativa y, por supuesto, la licencia social para operar, fortaleciendo el fortalecimiento también de sus sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, laboral y ambiental, y por supuesto mejorar la gobernanza y trazabilidad del cumplimiento normativo para transformar el compliance en una ventaja competitiva y estratégica, porque además de que el cumplimiento normativo sea el desde de cualquier empresa,
¿ya? Esto también se transforma y puede ser una herramienta valiosa en una gestión más competitiva y mucho más estratégica de cada empresa, sobre todo cuando son cadenas de valor, ¿ya? Y quieren nutrir a las grandes empresas con sus servicios. Bueno, para profundizar en estos temas, hoy nos acompaña Fernanda Flores Suchil, ingeniera ambiental especializada en calidad y estadística aplicada. En su actividad profesional se ha desempeñado en empresas del sector estratégico, iniciando en Pemex, bien digo, en donde participó en el área de asuntos regulatorios y sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del ambiente. Participó en el proyecto CONACYT, contribuyendo a la tercera etapa del proyecto Ecosistema Nacional Informático de Agentes Tóxicos y Agentes Contaminantes, facilitando la integración de datos ambientales críticos. Además, Fernanda tiene, que es nuestra ingeniera de proyectos senior de BioKey, tiene una maestría en calidad y estadística aplicada. Tremendo currículum, pues. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Gusto de Hol- saludarte. Hola Gise, muchas gracias. Gracias por invitarme y estoy muy feliz de volver a estar acá. No, muchísimas gracias a ti porque siempre es bueno tenerte con nosotros, ya un rostro fresco y que más encima tiene mucho que aportarnos con su conocimiento y con las exposiciones que tú nos das. Así que muy bienvenida y muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Gise. También quiero darle la bienvenida a nuestro Customer Success, Josué Olvera, ya quien es especialista ambiental con 20 años de experiencia profesional en el cumplimiento legal ambiental, sostenibilidad y gestión de proyectos de empresas y operaciones altamente reguladas. A lo largo de su carrera ha liderado equipos y procesos en compañías multinacionales, ya con una sólida trayectoria en gestión de requisitos legales, auditorías de sistemas integrados bajo las normas ISO y cálculo y gestión de la huella de carbono. Actualmente, desde su rol en BioK, acompaña a las organizaciones de Latinoamérica en la adopción de soluciones tecnológicas para la gestión de la sostenibilidad, ya actuando como un puente entre la normativa, la operación y la tecnología. Muy buenos días, Josué, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Igualmente, buenos días, Giselle, buenos días, equipo. Muchas gracias, como siempre, por la invitación y estamos preparados para comenzar. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Bien, entonces antes de ya darle el pase a Fernanda para que puedas contarnos cómo este webinar puede ayudarlos con eso, con el cumplimiento normativo y evitar estas crisis que genera el retraso en cumplir las obligaciones, yo quiero decirles que tenemos el chat abierto de preguntas y respuestas a disposición de ustedes para que puedan hacer todas las preguntas que les vaya generando inquietudes la exposición de Fernanda, como también la de Josué que viene a continuación, que va a exponerles ya cómo funcionan las herramientas de BioK para que esto sea mucho mejor y más posible. Ya, y por supuesto, indicarles que también si quieren hacer alguna pregunta o conocer más de BioK, también pueden generar por ahí, canalizar aquellas consultas, ¿ya? Nuestros ingenieros, como Alexandra Cabrera, va a estar también en el backup de, y nuestro otro ingeniero también, disculpen, se me había olvidado mencionar a Cristian Díaz. Ellos también van a estar en nuestro backup para que ellos también vayan respondiendo inmediatamente a esas consultas sin perjuicio de que al final de las ponencias tengamos un tiempo para poder formular aquellas que sean más generales o que abarquen eh, una mayor resolución de consulta, las podamos ir decir al aire. Así que sin más preámbulos, yo quiero dejar con ustedes a Fernanda Flores para que nos cuente cómo poder ser mejores en esto y evitar crisis que puedan perjudicar a nuestras empresas por el incumplimiento. Adelante, Fernanda, por favor. Muchas gracias, Gise. Voy a compartir la pantalla y me dices, por favor, si se puede. Listo, ¿ya se ve? Sí, se ve perfecto, Fernanda. Ok, perfecto. Bueno, pues
Buen día a todos. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes para poder hablar sobre, pues, un tema que sin duda está cobrando relevancia para las empresas, ¿no? Por eso este webinar se denomina Compliance Inteligente. Anticípate a los riesgos legales antes de que se conviertan en una crisis. Y bueno, es justo, les quiero transmitir cómo pasar de un modelo reactivo a un modelo mucho más preventivo, donde ya la tecnología, la evidencia y pues la gestión estratégica del riesgo nos permiten anticiparnos antes de que los problemas aparezcan. Bueno, brevemente quiero compartir el contenido que vamos a revisar. Primero hay que entender por qué muchas de las organizaciones todavía reaccionan ante los riesgos en lugar de anticiparse. Además, hay que entender por qué el compliance inteligente y cómo cambia la forma de gestionar el cumplimiento. También veremos dónde nacen los riesgos, cómo pasar de una gestión reactiva a una preventiva y por qué el compliance también puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva. Y bueno, ya para finalizar, hablaremos el papel que juega la tecnología para poder hacer posible ya este enfoque y terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, ¿por qué las empresas siguen reaccionando en lugar de anticiparse? Cuando hablamos de un cumplimiento, normalmente pensamos ya en auditorías o inspecciones, pero pues la realidad es que los problemas no empiezan cuando llega la auditoría, empiezan muchísimo antes. Entonces, hoy las empresas operan en un entorno en donde las regulaciones pues cambian constantemente. Las fiscalizaciones pues ya son más frecuentes y demostrar el cumplimiento con evidencia pues se ha vuelto muy indispensable. Sin embargo, en muchas empresas siguen trabajando con procesos manuales, la información está dispersa o incluso tienen hasta poca visibilidad sobre el estado real de las obligaciones. Entonces, mientras todo esto funciona, pareciera que no hay ningún problema, pero basta con que llegue la auditoría para que empecemos a buscar información, a recolectarla, a buscar los permisos, juntar registros, incluso llegar a juntar evidencias y buscar los responsables de la documentación, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, entendemos por qué siempre reaccionar tarde nos va a costar más. Entonces, hoy el reto ya no es únicamente cumplir con la regulación. El reto ya es anticiparse, identificar las posibles brechas y actuar antes de que esas brechas se conviertan pues en un incumplimiento que llegue a afectar nuestra organización. Antes de hablar de cómo prevenir los riesgos, primero hay que entender cuál es el paradigma con el que todavía muchas empresas operan. El problema no es que las empresas no quieran cumplir. Digamos que el problema es que muchas siguen actuando únicamente cuando aparece ya la auditoría, una inspección o hasta una crisis. Entonces, es decir, el cumplimiento se gestiona de forma reactiva. Aquí el enfoque incrementa la exposición al riesgo. Quisiera decirlo que en tres dimensiones. El primero sería el riesgo legal, que podría traducirse ya en sanciones, la pérdida de permisos o incluso la suspensión de las operaciones. El segundo sería el riesgo financiero y aquí la multa rara vez es el costo más importante. Normalmente aquí el mayor impacto ya proviene de la interrupción de la operación, las acciones correctivas de emergencia o los costos de la remediación. Aquí prevenir siempre resulta más económico que reaccionar. La tercera sería el riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque recuperar la confianza de nuestros clientes, de los inversionistas o de las autoridades puede tomarnos años, aunque el problema ya lo tengamos resuelto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque pues muchas organizaciones todavía están enfrentando las barreras internas, las áreas que trabajan de forma aislada, una visión de corto plazo y la falta de monitoreo de los cambios regulatorios.
quizá también la poca especialización, la percepción de que el compliance es solo un requisito administrativo. Entonces, aquí es donde realmente comienza el compliance inteligente. Hay que cambiar un modelo que reacciona ante los problemas por uno que los identifica y los gestiona antes de que se conviertan en una contingencia. Pero, ¿qué entendemos realmente por el compliance inteligente? No se trata únicamente de cumplir con la normativa o de tener más controles. Ya se habla de un modelo de gestión que nos permita poder anticiparnos a los riesgos, tomar decisiones con información más confiable y apoyarnos de la tecnología para poder mantener nuestro cumplimiento de una forma continua. Entonces, podría decirles que esto se sostiene sobre tres pilares. El primero sería la identificación, que no es cierto, perdón, la anticipación, que aquí ya se identifican los cambios regulatorios y las posibles brechas antes de que se conviertan en algún problema. El segundo sería la evidencia, porque todo cumplimiento debe poder demostrarse con información estructurada y que siempre sea trazable. Y el tercero sería la automatización, que nos ayuda a monitorear ya las obligaciones de manera constante, reducir tareas manuales y enfocarnos en el tiempo de la gestión del riesgo. Entonces, esto no surge pues nada más porque sí, siempre va a estar respaldado por estándares internacionales. Y aquí tenemos algunos ejemplos como la ISO 37301 o la 31000 y el COSO RM, que éstas promueven a su vez una gestión preventiva que esté basada en riesgos. Entonces, hasta aquí hemos hablado de por qué las organizaciones necesitan cambiar la forma en la que siempre se gestionan, pero pues este cambio no ha ocurrido de un día para otro, ha sido una evolución. Y aquí tengo una línea del tiempo en donde les quiero explicar cómo el compliance ha ido pues madurando con los años. En un principio, pues el objetivo era muy simple, era cumplir solo con la ley para poder evitar las sanciones y esto pues era un enfoque completamente reactivo. Después de esto, las organizaciones, digamos que ya empezaron a incorporar políticas, procedimientos y códigos de ética para darle una mayor estructura a su cumplimiento. Más adelante, pues ya surge un enfoque que esté basado en riesgos y en lugar de tratar todas estas obligaciones por igual, pues ya las empresas comenzaron a identificar cuáles representaban ya un mayor impacto en los esfuerzos. Entonces, aquí llegamos a un modelo actual que es el compliance inteligente, en donde la tecnología, la automatización y pues ya el monitoreo continuo nos permiten anticiparnos a los riesgos antes de que se vuelvan en un incumplimiento. Lo importante de esta evolución, pues es que el compliance deja de ser una función que solo reaccionaba a los problemas y pues ya hoy en día se ha convertido en una herramienta que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y a poder proteger la continuidad de nuestro negocio. Y bueno, esta evolución pues no nos lleva a comparar justamente dos áreas completamente diferentes de cómo se gestiona el cumplimiento. Uno es el compliance reactivo versus el compliance inteligente. Para el compliance reactivo, aquí ya las acciones empiezan cuando ya existe una inspección o una sanción o un incidente y pues aquí digamos que todo se vuelve urgente, ¿no? Entonces es urgente encontrar documentos, corregir procesos, demostrar información que tuvo que haber estado disponible desde un inicio. En cambio, ya el modelo de compliance inteligente, pues funciona de manera muy diferente. Aquí ya el seguimiento es constante, las obligaciones se monitorean de forma permanente y las alertas nos permiten actuar antes de que llegue a ocurrir un incumplimiento. Entonces, todo esto cambia por completo la forma de trabajar. Un ejemplo muy simple que les puedo dar es que una empresa, en lugar de apagar incendios, pues esta puede concentrarse en prevenirlos antes de apagarlos.
Y bueno, esa diferencia no solo nos reduce los riesgos, sino que también nos permite tomar mejores decisiones con mucha más tranquilidad, pues porque ya existe información que está actualizada y disponible cuando realmente la necesitemos. Y bueno, hay un aspecto muy importante, que el compliance ya no se limita al cumplimiento legal. Hoy ya es un habilitador de los criterios ESG, que son, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance. Y bueno, cuando hablamos de un componente ambiental, aquí el compliance ya asegura que la organización gestiona correctamente los permisos, sus emisiones, sus residuos y algunas otras obligaciones. Entonces, aquí los compromisos ambientales en acciones verificables es lo que busca la parte ambiental. Entonces, el componente social, este nos fortalece los aspectos como la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento laboral, la protección de las personas, y pues esto llega a generar confianza tanto al interior de la empresa como hacia nuestros clientes, hacia los inversionistas, hasta nuestros socios comerciales. Y bueno, finalmente tenemos ya la gobernanza. Y bueno, aquí el compliance ya establece controles, promueve la transparencia y también la rendición de cuentas. Además, también una adecuada gestión de riesgos que nos ayuda a crear una cultura organizacional que esté basada en la integridad y en el cumplimiento. Entonces, por eso es importante mencionar que el compliance inteligente no solo nos ayuda a evitar sanciones, este también proporciona la evidencia y la trazabilidad que sean necesarias para poder demostrar que los criterios ESG se están cumpliendo realmente, ¿no? Y aquí un ejemplo que pongo es de la ISO 37301, en donde establece que el liderazgo y la alta dirección tienen que impulsar y supervisar el sistema de compliance porque el cumplimiento pues es un elemento esencial para un buen gobierno corporativo. Pero antes de hablar de metodologías o herramientas, ¿en dónde nacen realmente los riesgos? Porque cuando hablamos de su origen, podemos empezar a prevenirlos y no únicamente reaccionar cuando el problema ya está ahí. Entonces, aquí los riesgos legales y regulatorios pues aparecen en distintos frentes del negocio. Y una vez que entendemos que el objetivo del compliance inteligente es anticiparse, ¿en dónde realmente nacen estos riesgos? Bueno, pues la respuesta es que un riesgo no suele tener un único origen. Normalmente aparecen cuando la brecha está entre una obligación y la forma en que la obligación se gestiona dentro de la empresa. Entonces, si vemos aquí en este gráfico, podemos ver diferentes orígenes, como por ejemplo la normativa. Aquí los cambios legales, los nuevos requisitos, las modificaciones regulatorias que no se identifican a tiempo, se pueden llegar a convertir en un incumplimiento. También tenemos las personas. Esto, bueno, puede ser los recursos humanos, que aquí la falta de capacitación, el desconocimiento o simplemente un error en la ejecución, pues nos puede generar brechas de cumplimiento. También tenemos los procesos, que cuando los procedimientos no están actualizados, los controles no son insuficientes o incluso las actividades no están claramente definidas, aquí el riesgo llega a aumentar. También tenemos la tecnología. Si la información está dispersa o no existe la trazabilidad o tampoco contamos con alertas oportunas, pues es mucho más difícil poder detectar un incumplimiento antes de que se tengan esas consecuencias. También tenemos los terceros. Aquí en los terceros pues ya son proveedores, contratistas o incluso nuestros socios que pueden generarnos riesgos. Esto porque aunque ellos ejecuten la actividad, la responsabilidad del cumplimiento muchas veces sigue siendo de la parte de la empresa. Y bueno, finalmente tenemos el entorno. Aquí ya los factores externos como cambios en el mercado, eventos sociales, eventos económicos,
o incluso eventos ocasionados por el ambiente también nos pueden llegar a modificar el nivel de riesgo y nos obligan a que la empresa se adapte. Entonces, por eso les digo que esto habla de una visión transversal. Aquí el riesgo puede surgir desde cualquiera de estos frentes y cuando logramos tener visibilidad sobre todos estos, pues podemos anticiparnos y actuar antes de que el incumplimiento llegue a ser una sanción o un problema operativo. Y aquí tengo un ejemplo de algunas materias que normalmente vemos en diferentes sectores. Y cuando hablamos de compliance, pues muchas veces pensamos en que cada materia se gestiona de forma diferente. Y quizás sí, pero las obligaciones cambian, pero la lógica es la misma, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla podemos observar que tenemos diferentes materias y, por ejemplo, en medio ambiente, pues hablamos de permisos, en seguridad y salud en el trabajo de controles, de la capacitación, en lo laboral de los contratos, en inocuidad de la trazabilidad, en tributario de las declaraciones fiscales y en calidad de los estándares y las certificaciones. Aunque parecieran ser temas completamente diferentes, todo sigue siendo un mismo ciclo. Por ejemplo, primero existe una obligación. Si esa obligación deja de cumplirse, aparece un riesgo. Y si ese riesgo no se atiende de manera oportuna, pues termina convirtiéndose en una consecuencia para nuestra empresa. Y aquí es donde cambia la forma de hacer compliance. En lugar de gestionar cada materia por separado, el enfoque inteligente busca que identifiquemos esas obligaciones, darles el seguimiento adecuado, mantener la evidencia y poder generar alertas antes de que exista un incumplimiento. Entonces, aquí no importa si estamos hablando de medio ambiente, laboral, calidad o de cualquier otra materia, la estrategia preventiva siempre va a ser la misma. Anticiparnos antes de reaccionar. Y bueno, las alertas antes de la crisis. Una crisis casi nunca aparece de un día para otro, aunque hay las señales que nos indican que algo requiere nuestra atención. El objetivo del compliance es justo identificar que esas alertas estén a tiempo para que podamos actuar antes de que se nos conviertan en un incumplimiento. Y bueno, ¿cómo sabemos que un riesgo está empezando a aparecer? La respuesta siempre va a estar en las señales tempranas. Un incumplimiento rara vez ocurre de un día para otro. Antes de que esto pase, pues hay siempre una sanción o una observación de auditoría que normalmente nos está indicando que algo necesita nuestra atención. Entonces, esto puede tratarse de un permiso a vencer, una reacción correctiva que sigue pendiente. Entonces, en un cambio regulatorio que todavía no ha sido evaluado o incluso un hallazgo que aparece repetidamente en distintas auditorías, pues nos está indicando que algo va mal. Individualmente, todo esto pudiera parecer pequeño, ¿no? Sin embargo, cuando ya comienzan a acumularse, nos están diciendo que ya hay una mayor probabilidad de que nos ocurra un incumplimiento si no se actúa a tiempo. Y aquí es donde también cambia completamente el enfoque de compliance inteligente, porque en lugar de esperar a que aparezca la sanción, se utilizan estas señales para poder priorizar los riesgos, tomar mejores decisiones y enfocar los esfuerzos en donde realmente se necesita reevaluar lo que está pasando. Porque pues al final prevenir no siempre significa que tengamos que adivinar lo que va a pasar. Significa identificar oportunamente que la información que nos está indicando dónde debemos actuar. Y bueno, ¿cómo identificar los riesgos antes de que se conviertan en incumplimientos? Identificar los riesgos no significa que esté el problema ahí. El primer paso consiste en entender qué nos está indicando la señal. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? ¿Y qué evidencia tenemos disponible para poder respaldar esta información? Una vez que tengamos estas señales claras,
pues el siguiente paso sería evaluar la criticidad. No todos los riesgos tienen el mismo impacto ni tampoco requieren la misma urgencia. Sí, todos son importantes, pero hay unos muchísimo más importantes, ¿no? Entonces, hay situaciones que unos días pueden esperar algunos días y otras que requieran atención inmediata, pues porque ya llegan a comprometer la continuidad de la operación o llegan a generar una sanción importante. Entonces, además de identificar el riesgo, es importante poder priorizarlo de la manera correcta. Esta priorización nos permite enfocarnos en tiempo y también en recursos que realmente representen una amenaza para nuestra empresa. Una vez que identificamos las señales tempranas, el siguiente paso sería gestionarlas de forma estructurada. Y aquí les muestro una metodología muy sencilla de cómo hacerlo. Todo empieza en la captura de señales. Aquí identificamos alertas operativas, cambios regulatorios o cualquier otra situación que nos pueda representar un riesgo para la empresa. También se tiene que realizar un análisis de brechas. Esto pues simplemente consiste en comparar cómo está operando actualmente la empresa contra qué lo exige en la legislación. Aquí se busca identificar en dónde existen las diferencias entre el cumplimiento real y el cumplimiento esperado. Aquí normalmente solemos revisar la evidencia disponible y en la práctica pues se conversa con los responsables de los procesos y se verifica que los controles realmente estén funcionando bien, ¿no? Entonces, una vez identificado esto, se evalúa la criticidad del riesgo. Y aquí algo importante es que no todos los riesgos, es justo lo que les mencionaba, no tienen la misma urgencia, pero por eso es importante analizar aspectos como el impacto económico que nos podría generar este incumplimiento, el nivel de responsabilidad legal y el efecto que tendría sobre la continuidad de la operación. Con esta información se puede priorizar los riesgos que requieren la atención y poder definir así un plan de acción con responsables y con sus fechas de seguimiento bien establecidas. Entonces, el objetivo de esta metodología o este proceso, pues es sencillamente tomar decisiones basadas en información y asegurar que los recursos se enfoquen donde realmente el riesgo es mayor. Y bueno, una vez que se cuenta con una metodología para poder identificar nuestros riesgos, el siguiente paso sería el reconocimiento. Reconocer cuáles son esas señales que nos indican que algo requiere atención inmediata. Ya en la práctica, hay ciertos indicadores que normalmente nos alertan de que una organización puede tener un incremento de un riesgo. Y aquí puse algunos ejemplos como los permisos próximos a vencer. Si detectamos que un permiso está por vencer, no hay que esperar a que éste expire. Hay que iniciar de inmediato el proceso de la renovación para poder evitar la afectación de la operación. También otro ejemplo son los hallazgos recurrentes. Puede pasar que una misma observación aparece una y otra vez en auditorías. Normalmente aquí el problema ya no está en el hallazgo, sino en el proceso. Entonces, en esos casos es importante poder analizar la causa raíz y fortalecer los controles. También hay que presentar atención en las acciones correctivas, porque cuando éstas llegan a permanecer abiertas por mucho tiempo, aquí aumenta la probabilidad de que el riesgo se termine materializándose. Otras señales importantes pues son la publicación de nuevas normativas, modificaciones o incluso la evidencia incompleta o la repetición de incidentes. Y todas estas nos indican que es momento de revisar nuestros procesos, actualizar nuestros controles y actuar antes de que exista una consecuencia mayor. Al final del día, todas estas señales pues tienen algo en común. Nos permiten poder intervenir cuando todavía estamos a tiempo de prevenir un incumplimiento y no cuando ya estamos enfrentando una sanción. De la detección a la prevención.
Detectar un riesgo es solo el primer paso, pero lo importante aquí es convertir esa información en acciones que nos permitan corregir el problema y poder evitar que se vuelva a repetir. Y si tuviera que resumir todo lo que hemos visto hasta acá, lo haría con estos pequeños tres pasos, porque pues el compliance inteligente funciona como un ciclo continuo. Todo funciona con la detección, que aquí es justo lo que les decía, se identifica la señal, se analiza la brecha, se evalúa la criticidad, se documenta la evidencia para poder entender dónde realmente está ocurriendo el problema. Después de esto viene la remediación, en donde convertir ese hallazgo en un plan de acción, asignar los responsables, definir los tiempos de ejecución y asegurar que las acciones realmente se implementen nos ayudan a disminuir estos riesgos, ¿no? Y pero aquí el proceso no termina cuando se corrige el problema. También existe la parte de la prevención, en donde se busca entender por qué ocurrió ese riesgo, actualizar el proceso, fortalecer los controles, automatizar alertas y compartir el aprendizaje para poder evitar que se vuelva a repetir el problema. Entonces, este cambio de enfoque es lo que diferencia a una empresa reactiva de una empresa preventiva, porque no solo se trata de resolver incidentes, sino de aprender de ellos para poder fortalecer continuamente el sistema de cumplimiento que se tiene. Y bueno, para que un modelo de compliance inteligente funcione, pues se necesita apoyarse en herramientas que simplifiquen la gestión del cumplimiento. Aquí tengo un proceso de tres pasos. El primero es el monitoreo continuo. Este nos permite identificar oportunamente los cambios regulatorios, las nuevas regulaciones. Y la segunda sería la gestión de obligaciones. Aquí los requisitos ya se organizan, se asignan responsables y se concreta toda la evidencia de cumplimiento. La tercera sería la automatización y la acción. Esto nos facilita el seguimiento, esto mediante alertas, indicadores y planes de acción. Y pues estos tres en conjunto, pues son herramientas que nos permiten anticiparnos a los riesgos, nos mantiene la trazabilidad y nos asegura un cumplimiento continuo. Y bueno, una vez que conocemos las capacidades que necesita un modelo compliance inteligente, ¿con qué tecnología se logra todo esto? Bueno, lo primero es contar con repositorios que estén centralizados. Aquí toda la información de la normativa tiene que ser disponible en un solo lugar y siempre tiene que estar actualizada. También debemos de tener alertas automatizadas que nos permiten que los responsables conozcan oportunamente los vencimientos, los cambios regulatorios para poder evitar depender de recordatorios manuales. También otro elemento clave pues es la gestión de evidencias, porque pues no basta con decir que una obligación ya se cumplió, es necesario poder demostrar quién la realizó, cuándo, cómo y con qué respaldo documental. Y por último tenemos la inteligencia artificial y analítica, que aquí nos permite identificar patrones, priorizar riesgos y pues generar indicadores que nos faciliten una mejor toma de decisiones. Y pues en conjunto todo esto ayuda a reducir el error humano, fortalece la trazabilidad, nos permite que el cumplimiento sea un proceso continuo en lugar de una actividad reactiva. Y bueno, durante muchos años el compliance se vio como un costo necesario para evitar sanciones. Sin embargo, pues hoy sabemos que cuando esto se gestiona de forma inteligente, puede convertirse en una ventaja competitiva. Y yo podría decirles que hay tres ventajas importantes que nos ayudan a reducir las contingencias. Bueno, la primera es justo eso, reducir contingencias. Al anticiparse a los riesgos, nos disminuyen las sanciones, las remediaciones y las interrupciones operativas que podamos llegar a tener por los riesgos. Y pues esto nos permite que la empresa opere con una mayor estabilidad.
también fortalece pues los criterios ESG, porque pues ya hoy el cumplimiento forma parte de la estrategia de muchas empresas, porque contribuye a una mejor gestión de riesgos, una mayor transparencia y pues obviamente al cumplimiento de los compromisos ESG. El tercero es la confianza. Este es bien importante porque una empresa que demuestra que gestiona adecuadamente sus obligaciones, pues transmite una mayor credibilidad a sus clientes, a los inversionistas, a las autoridades e incluso a sus socios comerciales. Entonces, estos beneficios hacen que el cumplimiento deje de verse como un costo operativo y se conviertan en una herramienta que pueda fortalecer la resiliencia de la empresa, la continuidad del negocio e incluso la capacidad que tengan para tomar las decisiones. Y ya para ir cerrando un poquito, les quiero comentar rápidamente que en BOK entendemos que el mayor desafío pues no es conocer la normativa, ¿no? Sino poder convertir esa información en acciones concretas dentro de la empresa. Entonces, nosotros ayudamos a centralizar obligaciones, monitorear los cambios regulatorios, poder gestionar con evidencia y poder dar un seguimiento a las acciones necesarias para poder tener un buen cumplimiento. Entonces, aquí el propósito de BOK es que las empresas dejen de reaccionar cuando aparece un problema y pues cuenten con información que les permitan actuar con anticipación. Y bueno, ya posteriormente Josué podrá compartirles mejor una demostración para que puedan ver cómo es el enfoque que se lleva a la práctica dentro de nuestra plataforma. Ya para ir terminando, me gustaría que nos quedáramos con una idea sencilla sobre el cumplimiento, ya que este no puede verse como una obligación que se atiende cuando llega una auditoría o una sanción, ¿no? Bueno, también hoy en día las empresas que obtienen mejores resultados, pues son aquellas que integran el compliance en su operación diaria. Y esto les permite tener mejores decisiones, responder más rápido a los cambios regulatorios y fortalecer la confianza de los clientes, autoridades, inversionistas y los grupos de interés. También aquí la tecnología es una parte fundamental de por qué convierte grandes volúmenes de información en acciones concretas. Como ya lo mencionaba, pues centraliza obligaciones, genera evidencia y pues nos permite monitorear el cumplimiento de forma continua. También el compliance no solo ayuda a reducir riesgos, sino que también fortalece la resiliencia de la organización y pues se convierte en una ventaja competitiva. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y espero que estas ideas pues sean de utilidad para poder seguir fortaleciendo la gestión de cumplimiento dentro de sus empresas. Muchas gracias, Fernanda, por tu exposición, por la explicación muy buena que hiciste de por qué es necesario anticiparse a estos riesgos, por qué es importante el cumplimiento normativo y por qué es relevante también ayudarse con herramientas para que este pueda ser más fluido, más eficiente y tengamos todos los datos a mano para seguir creciendo y para ser más sostenibles, que es también lo que también buscamos. Así que muchísimas gracias por eso. Yo, antes de darle el pase a Josué, perdón, ¿querías decir algo, Fernanda? No, muchas gracias, Giselle. No, a ti, por favor. Antes de darle el pase a Josué, yo quiero también reiterar que estamos ahí abiertos con el chat de preguntas y respuestas para poder canalizar esas consultas, para responderles si es posible inmediatamente y también de dejar un espacio, si lo hay al final del webinar, para que podamos también hacer algunas preguntas al aire o contestar más bien algunas preguntas al aire para que ustedes queden también más satisfechos y más... em, y puedan también procesar más este webinar y estos conocimientos que Fernanda nos ha entregado. Así que bueno, antes de continuar con esto, yo quiero insistirles en aquello y también si quieren conocer más de BioK,
también puedan hacerlo a través de nuestro chat de preguntas y respuestas y podamos generar eventualmente alguna reunión que permita mostrarles la herramienta en tiempo, eh, en ambiente real, como dicen. Así que eso, le doy el pase a Josué para que pueda mostrarnos cómo BioK puede ayudarnos con ello. Adelante, Josué, por favor. Muchas gracias, Giselle. Sí, solamente antes que nada, pues sí, agradecer a Fernanda por su exposición muy clara, como siempre, ordenada, muy útil, me parece, que creo que condensa mucha información importante que tiene que ver con la operatividad y la continuidad de operaciones de toda organización está sometida tanto a los riesgos como a las obligaciones. Así que eso. Y bueno, ahora voy a mostrar una manera muy rápida, muy ágil, solamente de manera demostrativa, muy por encimita. Hay herramientas que podemos revisar más profundamente, como ya mencionaba Gis en alguna reunión, o bien probando ustedes una demostración sin costo de 30 días en la que pueden usar el software y conocerlo y ver cómo se puede adaptar a sus necesidades organizacionales. Voy a compartir pantalla para que podamos avanzar en esto. Me dices, Gise, por favor, me confirma si estamos en BioK Suite. Sí, se ve perfecto, Josué. Adelante. Muchas gracias. Bien, esto es BioK Suite, que es la plataforma que alberga nuestras distintas aplicaciones. Entre ellas tenemos compliance en Perú, Chile, México, República Dominicana y nuestra plataforma de huella de carbono. Estamos aquí ahora dentro de BioK Compliance de Chile, solo como ejemplo, y vamos a suponer que somos un gerente, un técnico que se dedica a la gestión de sus riesgos y de sus requisitos legales. Como sabemos, la parte de los requisitos legales es la parte más significativa y de más volumen y que más trabajo implica. Si bien hay otros riesgos asociados a otras aristas, a otras áreas del compliance, los requisitos legales son la base, pero también la parte más voluminosa, ¿no? El volumen más intenso y que además está sufriendo continuamente cambios, porque se están actualizando, se derogan, se publican nuevas obligaciones y también se modifican las que ya existen. Y esto ocurre todo el tiempo. Y un profesional dedicado a esto del compliance, yo me dediqué a eso por más de 15 años, lo hacíamos pues regularmente, uno trata de hacerlo pues cada mes o cada 6 meses se sienta cuando tiene tiempo y se mete a los diarios oficiales a ver qué cosas relevantes han salido o está siguiendo las noticias de ciertos lugares y es difícil que uno pueda estar todos los días revisando si hay algo nuevo, analizándolo y llevándolo a la gestión organizacional, considerando que además tenemos un histórico, ¿no? de normas, leyes, reglamentos, decretos que ya están publicados y que ya tenemos que gestionar porque nuestra organización ya está operando. Así que BioK aborda ese problema en la parte de las notificaciones, que es lo que estamos viendo aquí en parte del panel de control. Yo podría venir una vez a la semana, una vez cada 3 días, a BioK y ver mis notificaciones y ver que en los últimos 7 días he recibido 10 notificaciones de normativa aplicable a mi organización, dependiendo del contexto. Esto se configura al momento del inicio del servicio y a través de ciertos parámetros, BioK sabe que a esta organización le aplican ciertas normativas, ¿no? Que todo el tiempo nuestro sistema y nuestros ingenieros están levantando de los distintos diarios y entidades que tienen facultades para emitir normativa. Referenciales 18, en total son 28 de los últimos 7 días, ¿no? Esto es para junio. Y en todo el mes de junio, perdón, hemos recibido 80 aplicables, 100 referenciales y 180 en total. Y además tengo acceso al último informe mensual que fue el de mayo, que sería del mes anterior, que fue enviado el pasado 10 de junio, ¿no? Una vez cerrado mayo, yo tengo un informe mensual que puedo revisar y tiene la siguiente estructura. Por alguna razón no lo estoy viendo completo. Ahí está. Dejemos que cargue un poco. Y por otro lado, puedo ver estas gráficas, ¿no? Esto es panel de control. La idea es que sea muy rápido, que yo de una vista ejecutiva en 2 minutos venga y me dé una idea de cómo se está moviendo la parte normativa que me aplica. Esto es lo que está ocurriendo hoy, ahora, ¿no? No es del pasado, es de esta semana, ¿no? Los últimos 7 días. Y puedo ver cuántas por día he recibido y además de qué materias, ¿no? De calidad, de ámbito general, laboral, medio ambiente, seguridad en el trabajo, tributaria, ¿no? Y aquí algunos resúmenes muy breves de las últimas, ¿no? De cuál es la temática, cuál es la notificación, cuál es su carácter, y puedo darme una idea. Además, tengo algunos filtros que me permiten ver
bueno, dependiendo también de mi cuenta, ¿no? Pero podría haber distintas actividades específicas. Por ejemplo, si me interesa saber si salió algo sobre residuos, si salió algo en alguna región particular, por ejemplo, la región de Antofagasta o alguna materia en particular, o sea, eso lo puedo ver muy rápido. Aquí tenemos el informe. Este informe se entrega mensualmente a nuestros clientes y contiene algunas tablas, ¿no? En donde se eh, condensan información, por ejemplo, la normativa de carácter aplicable que se recibió durante el mes, la de carácter referencial, los proyectos de ley que están en movimiento, porque eso también tiene que ver con la gestión de los riesgos, como ya nos me contaba Fernanda. No solamente es acatar lo que ya está vigente, que está publicado y que ya es un riesgo si no lo cumplo, sino que también lo que podría convertirse eventualmente en una obligación que al no cumplirla podría terminar convirtiéndose en un riesgo, en un problema, ¿no? Entonces, estar pendiente de los proyectos, de las leyes que están en trámite, de las normas o planes de normas que puedan estar en proceso, nos permite anticiparnos a esa situación. Entonces, aquí en las tablas podemos ir a los enlaces y ir revisando una por una y revisarnos y estar enterado de todo lo que se movió durante el mes en ese último periodo. Ahora les muestro dónde se albergan todos los demás informes que mes a mes van recibiendo cada cliente. Y en la segunda pestaña tenemos la otra parte de la gestión. Ya por un lado, las notificaciones nos permiten identificar los nuevos requisitos, las modificaciones, estar actualizados permanentemente. Pero ahora, dentro del sistema, ahora les muestro cómo algunas herramientas muy rápido, pero ese es el resultado. Una vez que yo gestiono mis requisitos, hago las matrices, evalúo mis requisitos legales, yo puedo tener aquí también en el panel de control una vista rápida de mis espacios de trabajo, que puede ser una planta, puede ser instalaciones, puede ser una región, puede ser una línea de negocio. Eso ya lo decide cada cliente, cómo quiere gestionar, y cuántas matrices, cuántas evaluaciones tiene cada uno de esos espacios de trabajo. Y además puedo saber cuántas obligaciones tengo, cuántos documentos están asociados, o sea, cuánta evidencia se ha cargado, si hay documentos internos asociados, esto es las RCAs o las autorizaciones de impacto ambiental, ese tipo de documentos que no son tan públicos, ¿no? Que son más bien obligaciones propias de la organización, pero que también puede incluir como parte de esos otros requisitos a los que la organización se suscribe y que quiere también gestionar su cumplimiento. Tenemos aquí el avance en las evaluaciones, es decir, cuánto de lo que me corresponde, o sea, de esa matriz que yo creé, cuánto he avanzado. Todos estos son ejemplos, obviamente, pero podemos ver cuánto hemos avanzado y además cuánto es nuestro nivel de cumplimiento, o sea, cuánto de lo que he evaluado he cumplido. Y más abajo podemos ver este mapa de calor que nos resume todo el global, ¿no? De lo que está ocurriendo en mi organización. Puedo ver el nivel de cumplimiento global, puedo saber esta es información que hay que ir introduciendo, pero podemos saber cuántas UTMs tenemos en multas y cuántos artículos hemos incumplido. Y aquí en el mapa de calor nos ubica considerando la magnitud y la extensión, es decir, la consecuencia y el tiempo que tenemos con el incumplimiento, en donde se ubican en el mapa de calor, ¿no? Y además aquí podemos ver un listado de los incumplimientos críticos. Los que están listados más arriba serían los más críticos, son los que tienen la mayor severidad. Y si tuviera curiosidad, podría ir a revisar alguno de estos para ver pues, este cuerpo legal que estoy incumpliendo, cuál es, ¿no? Entonces el sistema ya tiene una base de datos, una biblioteca bastante amplia en donde podemos encontrar este tipo de información. Puedo saber qué artículo y qué documento es el que estoy incumpliendo. Puedo ver cuántos artículos tiene aquí. Esto es solo consultivos para revisar cuál es el documento, y además puedo ver cuáles son los documentos legales relacionados a ese documento. Es decir, si han modificado este documento, o si este documento modificado. Por lo visto, este documento ha sido modificado por distintas resoluciones, ¿no? Y todas estas resoluciones están cargadas en BOK, pero también podemos ver esta historial, ¿no? Esta relación que hay de este documento que estoy consultando con casi cuánto tiempo y qué documento lo ha modificado y cuándo, ¿no? Esta es parte de la información que podemos ver aquí en BOK. Y podría también ir a gestionar las evaluaciones y poderme a trabajar en estas prioridades. Pero vamos a seguir explorando la plataforma. Eso fue el panel de control. O sea, ya tendría yo una idea cómo está mi nivel de cumplimiento y cómo están los movimientos en el tema normativo. Aquí en la biblioteca de BOK es parte de lo que estaba también consultando en la otra vista. En esta de por acá es parte de eso. Podría yo buscar también documentos si solo quiero consultar. En este punto solamente estoy revisando requisitos, enterándome, ¿no? Yo podría meter el nombre del documento, podría buscarlo por número, por tipo de documento o por la entidad emisora. Hay muchas entidades que están constantemente publicando.
por alcance geográfico, y así podría hacer combinaciones de filtros y encontrar esa información, ¿no? La misma que ya veíamos. Puedo ver más detalle del documento, puedo buscar internamente, revisar la información, si tiene artículos, si hay cuerpos legales relacionados o no, etcétera. Eso es solo consulta. Podría hacerlo también desde el punto de vista de los artículos, de otros documentos, que es donde están las consultas públicas, las noticias, los proyectos de ley, y documentos internos, que como les decía, documentos que son más bien de la organización, pueden ser sus propios procedimientos, pueden ser contratos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de documentos que derivan en obligaciones legales, pero no necesariamente se desprenden de documentos públicos como los decretos. Y luego aquí tenemos alojadas las notificaciones, que nos permite también tener un historial de toda la información que hemos estado recibiendo durante el tiempo. Podremos también aplicar filtros, los mismos filtros que ya tenemos, podríamos descargarlo en Excel para hacer algún análisis adicional, para compartírselo a alguien que a lo mejor no tiene acceso a la plataforma. Podemos filtrar por lo aplicable solamente si nos interesa irnos directamente a lo que tiene obligaciones para la organización, y podríamos también revisar cada una de ellas, ¿no? Todo esto son notificaciones recientes. Como pueden ver, estas fueron notificadas el día de hoy, ¿no? Recibimos, siempre hay movimiento en Chile, especialmente, ¿no? de la normatividad. Y además también podemos ver los informes mensuales, que se quedan alojados aquí de manera ordenada, los más recientes hasta arriba, pero también podemos usar este ordenador que nos permite ordenarlos de distinta manera, y también algunos filtros que nos pueden filtrar por año o por mes. Y la idea de tenerlos también aquí, podemos verlos, podemos descargarlos, es porque obviamente si bien los recibimos por correo, pues nuestros correos siempre se pueden llenar, se pueden saturar con un montón de información que recibimos todos los días, y el tenerlos aquí ordenados pues es mucho más sencillo, ¿no? Para consulta, que estarlos buscando en nuestros correos, o a menos que tengamos un buen sistema que nos permita ahí organizarlos internamente. Ahora vamos a pasar a la gestión del cumplimiento, empezando, pero por las matrices, las famosas matrices que normalmente, históricamente y tradicionalmente las hemos tenido en Excel, en alguna herramienta similar, en donde vamos, pues leemos todo el documento, sacamos los artículos, los pegamos, ¿no? Los transcribimos a un documento de Excel, y hay distintas herramientas que pues le vamos poniendo ahí si cumplimos, no cumplimos, si le añadimos un enlace o algo para la evidencia, pero no siempre están actualizadas, ¿no? Y hay que estarlo haciendo todo el tiempo. Como ven, hay mucho movimiento normativo, y la idea de BioK es que eso lo tengas centralizado. Tú aquí tienes a tus usuarios que pueden estar en cualquier lugar de Chile, o en el país donde estés, o en distintos países incluso, y puedes tener todo en la misma herramienta. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de matriz, que esto es solo identificación, ¿no? Aquí ya identifiqué, en 3 pasos identifico usando los parámetros en BioK, y creo una matriz que aquí ya me está dando un resultado de 3.368 resultados con los parámetros que tiene. Vamos a verlos aquí en la información general. Puedo ver que esta matriz es de medio ambiente, se va a hacer un trabajo y laboral, y que tiene distintos parámetros, ¿no? Que eso es a lo que me refería con los parámetros, son estos criterios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar qué materia, puedo seleccionar en la región, el sector, para qué sector quiero hacer esa matriz, para qué contexto, es decir, si le aplican el temas de aduanas, si le aplica temas de control de activos, etcétera. Todos estos parámetros construyen, porque están asociados a los requisitos legales. Y los puedo editar también. Una vez que le he construido, puedo editarlos, puedo ver si ha habido actualizaciones. En este caso no ha habido, pero yo puedo actualizar continuamente. Yo determino por procedimiento cuándo quiero actualizarla, y puedo evaluarla, que aquí vamos a ver el ejemplo de la evaluación asociada a esta matriz que ya estaba creada. Y aquí entramos a las herramientas de evaluación. Parte, como ya mencionaba Fernanda, también de esto de tener la gestión de los riesgos, tiene que ver mucho con los requisitos legales, y tiene que ver con su gestión, la gestión de estos requisitos. Entonces aquí está enfocada a la forma de cumplimiento, ¿no? Al requisito, pero a la forma que cumple con ese requisito. Y si me enfoco en eso, puedo ver aquí distintas herramientas. Por ejemplo, puedo ir directamente por ejemplo, si está evaluado, pero vamos a ver uno que no esté. Podríamos ver, bueno, estos ya están. ¿Qué nos permite? Nos permite establecer deadlines, es decir, si yo ya lo cumplo, voy a cancelar esto. Aquí está como cumple. Si ya cumplo, puedo ponerle un recordatorio para que esto me lo recuerde en cierto tiempo, si es un documento con vigencia, o si bien yo por procedimiento quiero revisar nuevamente esa evaluación en el futuro,
Puedo establecer una fecha en la que yo quiero volver a revisar, que es un deadline, y además un recordatorio. El recordatorio lo que permite es que además de ese deadline, que es la fecha límite en la que eso va a cumplirse, yo quiero que el sistema me recuerde que eso dentro de cierto tiempo se va a vencer. Y eso me permite, si yo lo asocio a una persona, aquí puedo asignar, ahí está asignado una persona, pero puedo asignar a otra persona, eh, me permite que esas personas que están asociadas reciban un correo en el que les recuerda que este requisito se va a vencer. Y aquí pueden ver que ya hay evidencia cargada, eso lo podemos hacer con este botón. Yo puedo arrastrar la evidencia y cargarla directamente a la nube de BioK, o bien puedo mantener el control de esa información poniendo un título y pegando un enlace a un SharePoint o un repositorio que yo tenga al que controle la organización y cargarlo mediante un enlace. Y así, de manera centralizada, cualquier persona que tenga acceso al sistema y que esté enfrentando una auditoría podría venir y buscar algún documento en particular que le pregunte un auditor y pues, lo puede buscar por cuerpo legal, simplemente filtrarlo y ver si eso ya está evaluado, si está cumpliéndose y si tiene la evidencia adecuada. Eso es así, muy, muy rápido, lo estoy haciendo por cuestiones de tiempo. Eh, Podemos ver resúmenes de los cambios. Bueno, este es el nivel de cumplimiento, aquí están los cambios. Eh, Tenemos auditorías, podemos hacer auditorías automáticas al sistema. Y aquí va guardando los historiales de todas las veces que he ido modificando la evaluación. Tenemos eventos de calendario, que son los recordatorios, eventos que se desprenden de los reglamentos mismos, de las leyes, y que están cargados en BioK y que también pueden asociar a sus calendarios organizacionales. Ahí tienen los ejemplos. Y bueno, todo en un sistema automatizado que podemos ir alimentando y que nos permite gestionar nuestros requisitos de manera más proactiva y preventiva. Eso por mi parte, recuerden que pueden probar la demo para que la conozcan mejor de manera más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, también por mostrarnos cómo BioK ayuda a las empresas, como señalamos antes, a automatizar esta gestión, hacerla más tangible y también muchísimo más eficiente. Así que gracias a ti, gracias a Fernanda, nos pilló el tiempo, quisiéramos abordar más de este tema, pero también que comentarles que va a quedar, lo vamos a subir a YouTube ya en las próximas horas, así que para que puedan repasarlo, revivirlo, recomendarlo y por supuesto también a quienes han asistido, que les agradecemos mucho el estar aquí. Por supuesto va a ser enviado en un correo como corresponde a ustedes directamente también para que puedan repasarlo em, con mayor conciencia, verlo más tranquilamente y ver cómo también y analizar, ¿por qué no?, cómo BioK puede apoyarlos en ese camino. Así que quiero darle el pase a Fernanda y a Josué para que vayamos cerrando, podamos despedirnos y agradecer, por supuesto, la sintonía que hemos tenido y la participación. No, pues muchas gracias y gracias por haber estado aquí. Igualmente, Gracias a ti. agradecer la invitación y agradecer la atención de todos los que estuvieron hasta el final y invitarlos a conocer BioK. Por supuesto, Gracias. muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a nuestro equipo de backup que estuvo ahí pendiente también a las consultas. Gracias a quienes participaron preguntando y también gracias a Malena que nos puso al aire en este webinar como siempre. Así que gracias a todos por la asistencia y la participación y será hasta un próximo webinar. Muchísimas gracias. Buenos días.